Vamos a ver qué es lo que dice Miguel Calix desde Honduras para compartir con nosotros el análisis sobre estas elecciones que han tenido a toda Centroamérica en vilo, con el interés de conocer cuál es el resultado y sobre todo de conocer también cuál es el impacto que ha tenido en esto la intervención política de Donald Trump cuando llamó a los hondureños a votar por Nasri Afura, el candidato del Partido Nacional, y cuando también otorgó el indulto a Juan Orlando Hernández, el presidente condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Miguel, gracias por acompañarnos en la tertulia de Confidencial. Estamos siguiendo de cerca los resultados de esta elección que tiene mucha importancia pues, para Honduras en primer lugar, pero también para la región y que además ha cobrado más proyección internacional a partir del momento en que el propio presidente de los Estados Unidos llamó a votar por uno de los candidatos y en segundo lugar pues le otorgó el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Honduras. A esta hora de hoy, viernes en la mañana, se conoce ya una tendencia clara sobre esta competencia voto a voto que estamos viendo entre Nasri Afura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal. La verdad es que todavía está la moneda en el aire. La diferencia es inferior a 22,000 votos entre Afura y Nasrallah. En algún momento del transcurso del día de ayer, Nasrallah lideraba, luego esta diferencia se fue reduciendo anteayer. En el transcurso de la madrugada, Afura remontó, la diferencia entre Afura y Nasrallah se ha mantenido. Falta todavía un importante grupo de votos, un poco más de 10% de actas por transmitir y por sumar al conteo. En este momento solo hay un candidato a la delantera, falta que ingresen datos de departamentos en los que Salvador Nasrallah tiene buenos resultados, en los que Afura tiene buenos resultados, y lo que estamos viendo es una repetición, obviamente con menor dramatismo que la del 2017, en la que la elección también se resolvió por una diferencia menor a 2 puntos, pero que en aquella oportunidad no se había generado esta expectativa de que hay una diferencia importante en cómo votan los hondureños en las distintas zonas del país. Hoy, por ejemplo, el fenómeno del voto diferente en la área rural versus el área urbana es un fenómeno reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, y a qué tipo de candidaturas tiende a favorecer. Por lo tanto, la fortaleza del Partido Nacional de Nasri Afura radica en las zonas, en algunas zonas urbanas del centro, sur del país, suroriente, y en las zonas, departamentos que tienen mayor población urbana, en la zona occidental, en este caso también oriental. En la elección pasada, el Partido Nacional, a pesar de la derrota apabullante que recibió, logró ganar departamentos en la zona sur, en Choluteca y El Paraíso, precisamente que colindan con Nicaragua. Y la Libertaria Fundación, en esta alianza con Nasrallah, lograron pintar de rojo ocre el resto del país. En esta oportunidad, el Partido Liberal, el Partido de Salvador Nasrallah, tiene bastiones en la zona norte, pero se está enfrentando con una situación muy importante, y es que Libertaria Fundación mantiene el segundo lugar en varios departamentos, en la costa norte, en algunos, Santa Bárbara, el mismo Lancho, donde el Partido Nacional lidera, y en la zona occidental, y con eso le resta impulso a la candidatura de Nasrallah, que aparecía con una ventaja importante antes de la elección, antes del posteo del presidente Trump. Y paso a contestarte tu otra pregunta. Pero antes del tema de Trump, ¿qué peso tiene el voto en el exterior en esta elección? ¿Y acaso se conoce si hay alguna inclinación o alguna tendencia por uno u otro de los candidatos? ¿Esos votos ya se están contando o todavía no han entrado en el proceso de escrutinio? Mira, no han entrado porque van a ir ingresando al final del escrutinio. Lamentablemente, y esto es importante decirlo, aunque la diáspora hondureña
podría andar entre 1.200.000, 1.500.000 de hondureños. Es difícil calcularla con exactitud, aunque podría buscarse algún elemento para hacerlo a partir de la cantidad de remesas que remiten. La verdad es que el voto en el exterior todavía está en pañales en términos de organización. No se espera que hayan votado más de 7.000, 8.000 personas en Estados Unidos, de más de 350.000, 400.000 personas que se enrolaron y obtuvieron su documento nacional de identidad. El voto en el exterior está pobremente organizado. Nasrallah ha hecho circular algunos cálculos que su campaña ha hecho respecto de ese voto, en las que asevera que él supera a Asfura en una proporción de 4.000 a 1.000, con una cantidad menor a los miembros de Libertad y Refundación. En una elección tan cerrada como esta, una diferencia, 5.000 a 1.000, una diferencia de 4.000 votos podría ser significativa, pero hay que sumar el resto de circunscripciones electorales a nivel interno. Es decir, con esto te quiero decir de que si hubiera habido una mejor organización del voto en el exterior, con una votación, pongamos que hubiera superado las 50.000 personas o 60.000 personas, hubiera podido tener una incidencia tanto en el ánimo del elector, que podría estar a favor o en contra de lo que dijo Trump, pero también por el arraigo o por el antecedente liberal nacionalista que podría tener ese voto en el exterior, que sigue aportando, que sigue en comunicación. Yo más bien pienso que la influencia del posteo de Trump, más que en un voto en el exterior, que como he mencionado, no es significativo en términos porcentuales, aunque es importante y muy valioso ese voto, es en los familiares de las personas que viven en Estados Unidos. Es bien sabido que el presidente Bukele en su momento en El Salvador puso mucho énfasis en su campaña en los Estados Unidos, porque sabía que estas personas que envían remesas, estas personas que tienen comunicación con sus familiares, pues tienen una influencia importante en sus familiares en el país. ¿Cómo medirla? Eso se puede hacer después, porque en este momento lo que sabemos es que es una competencia cerrada. La encuesta boca de urna que hicimos con ICN Analytics indicaba una leve diferencia a favor de Nasrallah, apenas de 1.3%, pero como estaba dentro del error estadístico, decidimos hablar de un empate técnico que, como ustedes saben, en materia electoral no existe, porque ya en materia electoral lo que se cuenta es el que tenga un voto más que el otro es el que gana. En este momento esa situación la ventaja Asfura cuando todavía falta por contar aproximadamente 13-14% de actas. ¿Cuánto tiempo puede tomar hasta que el Consejo Electoral concluya el conteo y que pueda proclamar preliminarmente un ganador de esta elección? Sabemos que después hay procesos de impugnación, etcétera, pero esto no se va a decidir hoy o este fin de semana, ¿o sí? No, para nada, para nada. El Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre para... la Constitución dice que las elecciones se hacen el último domingo de noviembre, esta vez tocó el 30, por lo tanto, hasta el 30 de diciembre, en vísperas de celebración de Año Nuevo, tiene el Consejo Nacional Electoral para emitir declaratoria de ganadores. Se ha estimado, bueno, hoy por ejemplo vencería el plazo para presentar nulidades, es previsible que ese plazo se extienda. Todavía falta que se incorporen todas las actas, hay unas actas que están con irregularidades, ¿no? Que tendrán que revisarse. Eso representa entre 11 y 12% del total. Eso va a tomar revisión de acta, luego apertura de urnas, conteo voto por voto. Y un detalle adicional, y es que hay una disposición en la ley electoral que manda a que si el porcentaje de votos nulos en una urna, en una junta receptora de votos, es mayor a la diferencia entre los dos ganadores, se tiene que contar la urna. Así que, como tú lo dijiste, Carlos, se anticipa que los partidos van a pelear cada voto con uñas y dientes hasta que finalmente se determine. Yo calculo, siendo muy optimista, que antes de Navidad ya se tenga bastante claridad de quién podría ser el presidente una vez que se resuelvan las impugnaciones y las revisiones de maletas electorales,
Pero eso es una mirada optimista. Lo bueno es que hay un plazo máximo y también tiene que evitarse ese plazo máximo porque la Constitución ya previene que en esas circunstancias pues entran otros actores que no quisiéramos que entraran. Nos referimos al Congreso Nacional y al gobierno saliente que, como se ha visto, si hay una cosa que está clara en los resultados electorales es que la gente le ha dado un rechazo total al gobierno actual y a toda su estrategia de boicotear el proceso electoral, que continúa, o sea, a pesar de que el voto ha sido contundente en contra de ellos, siguen introduciendo elementos de duda, siguen afectando, hablando de que 13,000 actas podrían ser, tener irregularidades, cuando esto en realidad ya es una competencia entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, que no dudo yo van a hacer todo lo posible por defender su victoria. En este momento el Partido Liberal y el Partido Nacional no se han proclamado ganadores, pero sí hay una tendencia en el caso del Partido Liberal en algunos dirigentes a llamar presidente a Salvador Narrala o incluso empezar a discutir de que hay un fraude, de que se están repitiendo las historias del 2017. La verdad es que las misiones de observación electoral han sido muy prudentes en este caso, han dicho que la fiesta se llevó en paz, se hizo con bastante participación, va a ser menor que la participación de 2021, que fue de 67%, se estima que quizás no supere el 60%, y luego vendrán los análisis de las causas de la derrota o triunfo de cualquiera de los dos candidatos. Lo que sí estamos contentos es que el pueblo salió a votar masivamente, que no creyó en todas estas amenazas y todos estos mensajes que buscaban desincentivar el voto. Y quizás, finalmente, si este desincentivo del voto funcionó, ya empezamos a hacer algunas elucubraciones de a qué candidato pudo haber afectado más. Con respecto al posteo del presidente Trump, nosotros tuvimos oportunidad de medir el efecto en una encuesta rápida, el efecto del primer posteo. Y ese primer posteo le permitió a Asfura. Eso fue cuando llamó a votar por exactamente. Asfura y descalificó también a Nasralla diciendo pues que era un aliado de Zelaya, etcétera. Pudimos medirlo y la medición muy rápida, porque obviamente no da tiempo de reaccionar tan rápido y organizar una encuesta con esa celeridad, pero en el sondeo que hicimos tuvo un efecto importante y es que los nacionalistas que iban a votar por Narrala vuelven en una gran mayoría a expresar que no van a cambiar su voto por otro partido. También tiene un efecto importante en el voto independiente indeciso que se incrementó ya no había tanta seguridad de ir a votar el 30. Y el segundo posteo tuvo otro efecto que ese ya no lo pudimos medir en encuestas, pero si vemos la elección, que es la encuesta definitiva, podemos anticipar que tuvo tres efectos importantes. Por un lado, unificó al Partido Nacional, porque todavía había muchas dudas de si los seguidores de Ana García de Hernández, esposa de Juan Orlando Hernández, iban o no iban a votar por Asfura. Obviamente, liberar al líder de ellos, a su caudillo, tiene un efecto unificador y galvanizador del Partido Nacional. Es evidente que tuvo un efecto en el voto independiente. Si vemos las tasas de abstención, eso tendría que irse a verificar al campo, pero es muy probable que algunos independientes hayan decidido no votar precisamente por el riesgo que representaba votar por Nasralla, ¿verdad? No le dan el voto al Partido Nacional, pero tampoco se lo dan a Nasralla para no colocar al país en una situación de riesgo. Además, el voto indeciso sabemos que es muy fácil desincentivarlo, ¿verdad? Precisamente porque está indeciso. Y tercer elemento importante que pudo haber tenido es que como el Partido Nacional tiene un voto duro muy importante y hay un voto conservador importante en el país, es muy probable que eso también haya permitido fortalecer un voto conservador que estaba dispuesto a sacar a Libre del poder y otorgarle el voto a quien consideraban el candidato con más probabilidad de ganar. Es muy probable que ese tuit, el segundo, que algunos consideraron afectaba al Partido Nacional porque revivía el fuera Jo, revivía la animadversión y la polarización contra Juan Orlando, pudiera haber tenido también un efecto de recordarle a la población la alianza que
Nasrallah en algún momento había tenido con Libertad de Refundación, y hacerlo un socio no tan confiable como podía ser alguien que va a compartir silla presidencial 3 años con Trump, pero la moneda está en el aire. Ya Landau y congresistas de Estados Unidos han dicho que cualquiera de los dos candidatos que gane será un socio con el que pueden trabajar. Es decir, los mismos Estados Unidos se están preparando a la posibilidad de que cualquiera de los dos fortalezca las relaciones que este gobierno ha descuidado. Pero ¿qué impacto político tiene en Honduras el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández? Ha generado una enorme controversia a nivel internacional, sobre todo de crítica al presidente Trump, que tiene un pilar de su política exterior en este momento asentado en su política antinarcotráfico, y sale indultando a Juan Orlando Hernández. Bueno, en Honduras, ¿qué impacto político tiene y tendrá a mediano plazo? Es difícil de medir en este momento. A corto plazo sabemos que permitió galvanizar al Partido Nacional, reunificarlo, fortalecerlo hacia adentro. Es un recordatorio de que la figura del último caudillo del Partido Nacional está ahí, vivita y coleando. Tendrá que tomar una decisión al respecto. Es una figura que genera profunda polarización, Carlos Fernando. Es amor u odio. Yo lo explicaba para un podcast de la Universidad de Georgetown. Es como Uribe, es como los Kirchner, es como Correa, es como Evo, es como Chávez o Maduro. O sea, lo amas o lo odias, y en el país tiene ese efecto, al igual es el mismo efecto que produce el señor Mel Zelaya, ¿verdad? Entonces, este tipo de figuras siguen siendo importantes en la política local, y el reto de un Asfura presidente o un Asfura líder de oposición va a ser mantener ese liderazgo ganado en las urnas, pero que de alguna manera va a tener siempre ese adjetivo, ese membrete de ayudado en el último momento por la caballería, que esa es la sensación. Pero en el caso interno nos indica que la política hondureña, así como lidia con expresidentes liberales y va a tener que seguir afrontando la presencia del expresidente Zelaya desde la oposición, tendrá que vérselas con el expresidente Hernández en casa, que tendrá que decidir qué rol juega, si un rol en la vida privada o seguir siendo una figura influyente en el Partido Nacional y en la política nacional. El único dato inobjetable totalmente en este momento sobre esta elección es la derrota contundente del Partido Libre de Rixi Moncada, la candidata de Mel Zelaya y de la presidenta Xiomara Castro, que también representaba uno de los últimos aliados en América Latina de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El nuevo presidente en Honduras, sea Asfura o sea Nasrallah, ¿cómo se ubicará frente a este entorno de las dictaduras en América Latina y a la política en general en la región y en Centroamérica? Bueno, en el caso de Asfura está claro, no hay ninguna declaración anterior de él que condone o que mediatice la posición suya, la de partido, respecto de estos países donde se vive con regímenes dictatoriales. Es decir, en el caso del Partido Nacional y Asfura no hay dobleces. En el caso de Nasrallah, él tiene siempre que lidiar con estos momentos en el pasado en el que, para ser aceptado por la militancia de Libertad de Refundación, suavizó o justificó su opinión respecto de Venezuela, por ejemplo, o respecto de Nicaragua. Nasrallah, sus antecedentes son las de un hombre de derecha en su comportamiento. Además, él ha presumido de su tiempo en Chile, de su estancia en tiempos de la dictadura pinochetista, y de que era precisamente buena parte de la gente que le sigue a él, podrías ubicarla con valores conservadores, aún antisistema, pero conservadores. Sin embargo, al haber sido candidato de Libertad de Refundación en 2017, el haberse sumado al gobierno de Xiomara Castro en el 2021, lo hizo en algunos momentos, ¿cómo puedo decirlo de manera elegante? Lo hizo contradecirse en términos ideológicos, minimizando
el impacto, por ejemplo, en el caso de Maduro, hay una famosa entrevista que él otorga a CNN con Fernando del Rincón, el que dice que todo esto que está pasando en Venezuela es porque los medios lo magnificaban, es que realmente no, producto del mensaje, de la desinformación de los medios internacionales, y el periodista lo confrontaba abiertamente. Obviamente el ingeniero Narrala tiene mucha habilidad ante los medios de comunicación y buscó la forma de ir cambiando el tema, pero como lo han podido ver ustedes, lo has podido ver tú, en el caso del posteo del presidente de Estados Unidos, no hay dobleces, ¿no? O sea, usted fue vicepresidenta de este gobierno, usted fue candidato presidencial de ellos, usted ha sido aliado de ellos, usted no es un anticomunista que nos convence. O sea, yo creo que estamos ante un escenario internacional donde la derecha posiciona muy bien su discurso y donde, como lo hemos visto con el apoyo del presidente Trump a Milei o a Noboa, hemos entrado en una nueva dinámica y paradigma de relaciones internacionales donde los Estados Unidos quieren saber quiénes son sus socios y aliados confiables y utilizarán su discurso para establecer una narrativa de apoyo, porque al final eso es lo que quiere mantener los Estados Unidos, una influencia en la región que por momentos flaquea cuando un país se coloca abiertamente a favor de un gobierno autocrático y dictatorial como el de Venezuela. Y el gobierno de Xiomara Castro, creo que eso no, ni siquiera, aquí no hay mentira que valga, fue prácticamente el único gobierno que de manera oficial reconoció el triunfo de Nicolás Maduro. Incluso vio una nutrida delegación de funcionarios que se dedicaron durante el transcurso del mediodía y la mañana a reenviar encuestas falsas, encuestas de dudosa credibilidad, que otorgaban el triunfo al señor Maduro, contradiciendo lo que toda la prensa internacional y todos los gobiernos estaban viendo, ¿no? Entonces, eso le pasa factura no solo al gobierno, sino también le pasa factura a Narrala, que para ese momento, por cierto, él ya no era designado presidencial, él ya se había distanciado de las posiciones del gobierno, pero sin duda alguna esa alianza de alguna manera le cobró factura y Trump se lo recordó. Obviamente fue un trabajo fino de lobistas y un trabajo fino de parte de sectores afines del Partido Nacional con el Partido Republicano, pero era una elección cerrada y me imagino que iban a utilizar cualquier herramienta para poder inclinar la balanza a su favor. Volviendo al desenlace de esta elección cerrada, como has dicho, ¿cuánta confianza hay en el Consejo Nacional Electoral? Este consejo está intervenido por los partidos políticos, es autónomo. El consejo va a dar un resultado y ese resultado no va a satisfacer a las dos partes, porque la diferencia va a ser posiblemente de 1 punto, 1,5, posiblemente hasta menos de 2 puntos. Entonces la pregunta es, ¿el resultado electoral va a generar una crisis en Honduras o crees que es posible que el país reconozca lo que diga el Consejo Nacional Electoral? Bueno, el Consejo Nacional Electoral antes de la elección, y esto es también con mediciones que hemos hecho en nuestra unidad de ICN Analytics, pero que son también consistentes con otras investigaciones del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús, de la zona norte, el ERIC, y otras encuestas, incluidas algunas que hizo el Instituto de la Justicia, goza de una confianza muy reducida, es decir, 7 u 8 de cada 10 hondureños, dependiendo del momento en que lo hagas, no confían en el Consejo Nacional Electoral y en las estructuras electorales. ¿De dónde proviene esto? Bueno, es producto de precisamente lo que tú mencionabas, la participación partidaria en este órgano. La última reforma electoral del 2021 le otorga un puesto a cada uno de los representantes de partido, el Partido Liberal Nacional y Libertad de Fundación, que fueron los más votados en las últimas elecciones. Es la misma composición que tiene la Junta Receptora de Votos en un país donde los partidos políticos y el Congreso Nacional tienen los índices de confianza más bajos en encuestas locales, pero también en estudios como Latinobarómetro. Es decir, este descrédito de la política alcanza y de los políticos alcanza al Consejo Nacional Electoral
y tiene un efecto nocivo en la credibilidad del conteo de votos. Para más INRI, como le gusta decir a mi hijo, ¿no? Libertad y Refundación se dedicó sistemáticamente con su propio miembro del Consejo Nacional Electoral a destruir la credibilidad de sus compañeras, en particular la representante del Partido Nacional. Obviamente, ahora que conocemos el resultado, nosotros lo sabíamos desde antes por encuestas que se confirmaron el día de la elección, porque sabían que iban a perder. Entonces, nunca levantó su candidata, la campaña nunca remontó. Entonces, en esas circunstancias, no sé si te suena conocido este argumento y quizás a quienes nos están viendo lo saben, es muy común cuando tu equipo en fútbol pierde, echarle la culpa al árbitro, echarle la culpa al público que no apoyó, echarle la culpa a la cancha. Aquí pasó exactamente lo mismo. Entonces, en un momento de una elección tan cerrada que ya hemos visto un órgano electoral en Costa Rica administró en 2006, un órgano electoral en El Salvador administró en 2014, o sea, es decir, en México el IFE le tocó administrar la elección de Calderón contra AMLO. O sea, este tipo de resultados no son extraños en una elección latinoamericana, cada vez van a ser más comunes. Por lo tanto, la credibilidad del órgano se vuelve esencial. Y si esa credibilidad no se ha fortalecido, no se ha incentivado, más bien lo contrario, se ha dedicado a fomentar la desconfianza, entonces lo que sufre es el proceso electoral, lo que sufre es el proceso democrático y lo que sufre es la legitimidad del siguiente presidente. ¿Qué es lo que yo espero? Al final yo espero que luego de todas las quejas, impugnaciones, nulidades y revisiones, va a haber un ganador. Pero ese ganador tendrá un gran desafío porque la suma de votos de sus contrincantes sumarán aproximadamente casi un poco menos de 2 millones de votos. Eso significa tener a las 2/3 partes del país habiendo votado por un candidato diferente y representará un reto importante de reconciliación, de búsqueda de consensos. Quien gobierne tendrá que pactar en el Congreso. Es más, estábamos comentándolo hoy con unos amigos que también hacen análisis político. Se necesita un gobierno de unidad, ¿no? Un gobierno que trate de incorporar figuras de otros partidos, que nos conduzca a una reforma electoral que produzca mejores órganos electorales. Ya se habla con insistencia de la ciudadanización de las mesas, ya se habla con insistencia de que el órgano electoral no tenga que estar dependiendo de empresas para hacer estos conteos que Bolivia y Ecuador hacen por sí solos, no contratan empresas externas, tienen su propio sistema de cómputo, bien vigilado, bien supervisado. Se habla también ya de reforma. Alguna gente, yo no estoy de acuerdo con esa reforma, pero alguna gente empieza a hablar de la segunda vuelta, de tener un balotaje para evitar esto. Y lo que no saben es que también en un balotaje puede haber un empate, ¿verdad? O algo parecido, pero el punto es, se está hablando con insistencia de cambiar de la idoneidad de los funcionarios electorales, porque aquí, y esto nos genera a nosotros mucha preocupación, Carlos Fernando, es si esto se tuviera que resolver con quejas, tiene que ascender a un tribunal de justicia electoral. Y en este momento el fiscal general tiene investigaciones abiertas contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, que dicho sea de paso, uno es nacionalista, el otro es liberal. Entonces, aquí vamos viendo cómo la suma de Libertad y Refundación con un liberal o la suma de Libertad y Refundación con el Partido Nacional puede finalmente afectar un resultado que la población, independientemente de que la diferencia sea mínima, dio contundentemente. Nuestra Constitución, nuestras leyes dicen que basta un voto de diferencia para declarar ganador. Y aquí la pregunta es, luego de salido de este embrollo, porque hay que salir de alguna u otra manera, y yo creo que aquí va a ser clave las misiones de observación electoral, la OEA, la Unión Europea, incluso países amigos que están interesados en que Honduras, yo creo que incluso la misma región centroamericana en algún momento, con todo lo desunida que está en este momento, puede aportar mucho. Yo creo que vamos a tener presidente antes del 30 de diciembre, pero va a ser muy complicado el nuevo gobierno y vamos a tener que seguir inquietos el próximo año y medio, 2 años. Gracias, Miguel. Estaremos pendientes de el resultado final de esta elección y ojalá, como has dicho, que antes de Navidad, antes de fin de año, Honduras tenga un presidente que tenga
la voluntad de enfrentar el desafío de reunificar el país después de esta elección que muestra no solamente una división, sino que va a ser un presidente que va a tener, no va a tener un apoyo mayoritario, porque la otra parte de los electores votaron incluso por otras fuerzas políticas. Carlos, antes de irme, solo decirte algo adicional muy rápido. Esta elección deja, además de un perdedor, claro, deja un gran ganador, independientemente de si gana o no gana la presidencia, es el Partido Liberal, que solo había sacado 380,000 votos en la elección pasada y ahora revive, ¿no? Entonces el bipartidismo está más vivo que nunca, pero es un bipartidismo que tiene las horas contadas si no hace reformas. Gracias, Miguel. Estaremos pendientes de las últimas noticias sobre esta elección de Honduras.